Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y entre los fans de la televisión turca, un tema que toca el corazón y aviva la curiosidad. Realmente Kerem Bürsin le dedicó la canción Es fácil olvidarte a Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la historia de amor de estas dos estrellas, su química en pantalla y los rumores que han rodeado su relación. Así que si este es un tema que les interesa tanto como a mí, asegúrense de quedarse hasta el final, porque vamos a desgranar todos los detalles y las pistas que han surgido. Y antes de que nos adentremos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir creando contenido que les encante. Activen también la campanita para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Bueno, como les decía, el título de hoy es un poco intrigante, ¿verdad? Kerem Bürsin le dedicó Es fácil olvidarte a Hande Erçel. Esta pregunta surge a raíz de ciertos acontecimientos y de la interpretación que muchos fans han hecho de las letras de esta canción. Para quienes no estén familiarizados, Es fácil olvidarte es un tema que ha sonado con fuerza, y la especulación sobre su autoría y dedicación ha sido un torbellino en Internet. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más queridos a nivel internacional, especialmente tras su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam, que en muchos países se conoció como Mi otra yo. Su química en la ficción traspasó la pantalla y, como suele suceder con parejas tan carismáticas, los fans inmediatamente empezaron a rumorear sobre una posible relación en la vida real. Y francamente las señales parecían apuntar en esa dirección. Compartían momentos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y la conexión era innegable. Ahora, la gran pregunta ¿es esta canción una oda de Kerem a Hande? Vamos a examinar las pruebas. Primero hablemos de la canción en sí. Es fácil olvidarte es una balada romántica que habla sobre la dificultad de superar a alguien que ha sido importante en tu vida, sobre los recuerdos que persisten y la lucha interna entre seguir adelante y aferrarse a lo que fue. Las letras son bastante emotivas y si tomamos en cuenta el contexto de la relación entre Kerem y Hande, muchas frases podrían interpretarse como un reflejo de sus sentimientos o de una situación personal del actor. El primer indicio que encendió las alarmas fue cuando la canción comenzó a sonar en ciertos contextos vinculados a Kerem Bürsin. Se empezó a especular que él mismo podría ser el compositor o, al menos, quien la había elegido para expresar algo importante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las letras, como mencioné, son clave. Frases como tu ausencia duele, pero tu recuerdo me abraza, o intenté olvidarte 1000 veces, pero cada intento me traía de vuelta a ti suenan muy personales. Los fans, con su agudeza característica, empezaron a buscar conexiones directas. ¿Podría Kerem estar pasando por un momento de separación o nostalgia respecto a Hande? Los rumores de una posible ruptura o de distanciamiento entre ellos siempre han estado latentes, y esta canción parecía validar esas sospechas para muchos. Otro punto a considerar es cómo se compartieron ciertos mensajes en redes sociales. A veces un simple me gusta o un retweet puede decir mucho. Hubo momentos en que se vio a Kerem interactuar con contenido relacionado con la canción o con mensajes que parecían hacer eco de sus letras. Esto, para la comunidad de fans, es como una señal divina, una confirmación tácita. No es raro que en el mundo del entretenimiento los artistas utilicen el arte, como la música, para comunicar emociones que quizás no pueden o no quieren expresar directamente. Además, hay que tener en cuenta la figura de Hande Erçel. Ella, como Kerem, es una artista muy carismática y ha tenido una trayectoria impresionante. Su relación con Kerem fue uno de los temas más comentados en la prensa del corazón turca e internacional. Los fans se encariñaron tanto con ellos como pareja que cualquier movimiento, cualquier declaración, cualquier canción, se convierte en objeto de análisis. Sen Kalkam fue un fenómeno global, y la química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, era tan palpable que muchos deseaban que esa magia se extendiera fuera de la ficción. Entonces, volvamos a la dedicación. ¿Hay alguna declaración oficial de Kerem Bürsin diciendo, dedico esta canción a Hande Erçel? Si bien no ha habido una confirmación explícita y directa, las circunstancias, las interpretaciones de las letras y la manera en que la canción se ha asociado con él para muchos son más que suficientes. Los fans han analizado cada verso buscando palabras clave, referencias a momentos que podrían haber compartido o sentimientos que podrían haber experimentado juntos.
Y para muchos la conexión es clara. Consideremos también el momento en que esta especulación ganó fuerza. ¿Surgió durante un periodo de aparente distanciamiento entre Kerem y Hande? ¿O quizás después de que alguno de ellos hablara de manera algo ambigua sobre su relación? Los ciclos de rumores en torno a celebridades son complejos y a menudo se alimentan de pequeñas pistas que se magnifican. La canción Es fácil olvidarte se convirtió en una pieza más en este rompecabezas, una pieza que muchos encajaron con la narrativa que ya existía en sus mentes. Es importante recordar que si bien la interpretación de los fans puede ser muy perspicaz, también puede estar influenciada por el deseo de ver a su pareja favorita junta y feliz. La línea entre la observación objetiva y la proyección de deseos personales puede ser muy fina. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, la química era tan fuerte que es comprensible que los fans busquen significados profundos en cualquier detalle. Podría ser que Kerem, en un momento de reflexión personal, haya escuchado esta canción y se haya sentido identificado con las letras, sin que necesariamente esté dedicada de forma explícita a Hande. Claro que sí. El arte tiene esa capacidad de resonar con nuestras experiencias, independientemente de quién sea el autor o a quien esté dirigido originalmente. Sin embargo, dada la magnitud de su relación pública y la intensidad de los sentimientos que generaron, es difícil ignorar la posibilidad de una conexión. Otro aspecto a considerar es el impacto de estas especulaciones en la propia pareja. Si Kerem realmente dedicó la canción, ¿cómo reaccionaría Hande? ¿Cómo afectaría esto a su relación? Son preguntas que solo ellos dos conocen la respuesta. Los medios de comunicación y los fans a menudo crean narrativas que pueden o no reflejar la realidad, pero que definitivamente alimentan el interés y la conversación. En resumen, la pregunta de si Kerem Bürsin le dedicó Es fácil olvidarte a Hande Erçel es, en gran medida, una cuestión de interpretación y de las pistas que se han recopilado a lo largo del tiempo. No hay una declaración oficial que lo confirme al 100%. Sin embargo, las letras de la canción, su tono melancólico y romántico, y la intensa conexión que los fans percibieron entre Kerem y Hande han llevado a muchos a creer que sí, que esta canción es una forma de expresar sentimientos profundos del actor hacia la actriz. Es un testimonio del poder del arte para evocar emociones y de cómo las historias de amor de las celebridades capturan nuestra imaginación. La ambigüedad, en muchos casos, solo aumenta el misterio y el encanto. Así que, para resumir nuestros puntos principales, hemos explorado la popularidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel, el fenómeno de Senkalkam, y cómo su química traspasó la pantalla. Hemos analizado las letras de la canción Es fácil olvidarte, y por qué muchos fans creen que fue dedicada a Hande, basándose en las interpretaciones y en las sutiles señales en redes sociales. Y hemos reflexionado sobre cómo las especulaciones de los fans y los medios pueden construir narrativas alrededor de las vidas de las celebridades. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos desentrañado juntos un poco más este misterio que rodea a Kerem y Hande. Me encantaría saber su opinión, así que por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Creen que Kerem le dedicó la canción a Hande? ¿Qué otras pistas creen que existen? Su perspectiva es muy valiosa para mí y para toda la comunidad de nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que podamos seguir creciendo y creando más contenido que les encante. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.